Paz a ustedes, hermanos. Verdadero privilegio es compartir lo que, como punto de fe en la Iglesia de Dios, es la preexistencia del Señor Jesucristo. Bello es compartirles que la Iglesia de Dios lleva como uno de sus fundamentos de su fe, que es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador, ya existía antes de la fundación del mundo, pues es una de las bases del nacimiento del Hijo de Dios hecho carne aquí en la tierra. Dios ama al hombre más allá de sus desvíos, y para salvarlo de sus pecados, formuló el hermoso plan de que, así como los hijos participaron de carne y sangre, el Cristo, el Hijo de Dios, también participó de lo mismo, para destruir por la muerte, es a saber, el diablo, y liberar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre. Esto nos lo narra la carta a los Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. De modo que para salvar al hombre de sus pecados, envió a su propio Hijo para que naciera en forma humana. Creemos que Jesús existió desde antes de la fundación del mundo, que fue el Verbo divino, que llegado el cumplimiento del tiempo, se hizo carne y habitó entre los hombres. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Vamos a ver el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice a la letra: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ahora vamos a ver el Evangelio de Juan, capítulo 1, pero versículo 14. Aquel Verbo fue hecho carne. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Grande maravilla, hermanos. Ahora vamos a ver que ha existido desde antes de Abraham. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 56 al 58. Dice así: Abraham vuestro padre se gozó por ver mi día, y lo vio, y se gozó. Dijéronle entonces los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Díjoles Jesús: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Fíjense qué maravilla es, hermanos, pues Él estuvo con el Padre desde el principio de la creación. Y esto nos los narra el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 5, que dice así: ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. Ahora vamos a ver que Él tomó también decisiones con Dios, el Señor Jesús. Génesis capítulo 1, versículo 26. Habla de esto. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. También nos lo narra Génesis capítulo 3, versículo 22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nos, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, porque no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. ¿Se da cuenta usted que aquí nos narra que está Cristo trabajando con el Padre? Vamos a ver ahora Génesis capítulo 11, versículo 7. Dice así: ahora pues, descendamos y confundamos allí sus lenguas, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Claramente nos dice que habla Dios y el Hijo de Dios, el Cristo. Ahora, hermanos, por Él
fueron hechas todas las cosas por el Señor Jesucristo. Colosenses 1, 16 al 18. Porque por Él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Y en Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado. También la carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 4 al 9, primera carta, nos narra algo muy interesante. Dice así, versículo 4, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo. Mas de muchos de ellos no se agradó Dios, por lo cual fueron postrados en el desierto. Empero estas cosas fueron en figura de nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis honradores de ídolos, como algunos de ellos. Según está escrito, sentóse el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos a Cristo, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. ¿Se da cuenta cómo el Señor Jesucristo ha estado con nosotros? Desde hace muchísimo tiempo, entre nosotros estuvo aquí en la tierra y ascendió al Padre. Pero vamos a ver algo muy importante e interesante, hermanos, que nos narra carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 6 y 7. Veamos primero el 7. Sin embargo, se anodadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Se da cuenta, hermanos? Que Cristo siempre ha existido y cuando vino a la tierra se despojó de su divinidad para estar entre nosotros, para tener el privilegio de que anduvo con los apóstoles e inició la iglesia primitiva y la cual ahora gozamos nosotros. Versículo 6. El cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. El mismo Señor Jesucristo se sometió al Padre, obedeció al Padre, al Dios Todopoderoso. Y esto, hermano, es de grande maravilla. Por eso vemos la grandeza del Señor Jesucristo. Por eso este punto de fe es muy importante, hermanos, porque el Señor Jesucristo ha sido y es, y el cual nos permite llegar al Padre. Gracias a nuestro Dios por ello. Y por ello existe la iglesia de Dios. Que Dios los bendiga, hermanos, y paz a ustedes.